y me parece que todos los sistemas debemos de reflexionar sobre cómo formamos a nuestros maestros, cómo los maestros se comportan y hacen su labor para impulsar el aprendizaje y luego cómo los vamos acompañando y cómo vamos generando estas condiciones para que ellos verdaderamente se dediquen a atender los aprendizajes de sus estudiantes. A mí lo que más me impresionó de esta experiencia inmersiva en Finlandia es la concepción y convicción que tienen de, como sociedad en general, no nada más del sistema educativo, de que el aprendizaje es un viaje y que la vida es un viaje del cual se aprende. Y lo ves en las decisiones chiquitas y grandes. O sea, creo que es una sociedad que está muy comprometida con ese desarrollo personal de cada uno de los individuos, pero en el sentido de servir. Y que entonces no es un fin en sí mismo aprender un algo o pasar una prueba o soy maestro como un fin, sino es este viaje infinito de aprendizaje, de experiencias, de no miedo al error. Y tienen una palabra que es muy finesa, que es el sisu, y que es esa fuerza interior de perseverancia, de resistencia y de aprendizaje constante que los guía como sociedad. ¿Y qué decir de aquellos chicos, de aquellas chicas que quieren ser maestros? Primero, la selección de candidatos a querer estar en una normal. Porque sí es impresionante, digo, yo me quedo con que para ser maestro, tienes que hacer una licenciatura en algún área de la educación, ¿no? Y después, si quieres ser maestro frente a grupo, tienes que tener una maestría. Aceptan nada más al número de docentes que requieren. No es que pueda haber millones de docentes sobrando y populando, sino que solamente los forman para poder aplicar a una escuela. Pasas, en este caso, esta directora, ella le gusta entrevistar y la entrevista es viéndola dar clases. Y lo que esta directora se fijaba, por ejemplo, es qué tanto quiere a los niños, qué tanta vocación tiene de entenderlos y estar ahí para acompañarlos. No es qué tanto sabe de su materia o de lo que le toque dar, es qué tanto vínculo va a poder crear. Y la selección requiere 3 cosas. Por supuesto, una buena puntuación en los estudios previos que se complementa con un examen. Y es un examen duro, es un examen fuerte, donde hay toda la profundización que requiere inicialmente un joven, mujer o varón, que quiere dedicarse a la capacitación o al tema de docencia. Después viene un estudio muy profundo de las habilidades, las capacidades, la oralidad es muy importante, es algo que diagnostican muy fuerte, pero hay un tercer elemento. El candidato debe de haber participado en actividades sociales. Eso es lo que más se valora, es decir, tuvo que haber pertenecido a algún club, a alguna asociación, haber estado involucrado en algún proyecto de ayuda, de apoyo a un hospital, a una escuela, a su comunidad. Eso es muy valorado. Ya de entrada, eso garantiza que los candidatos que van a formación, pues verdaderamente logren involucrarse muy fuertemente en el aprendizaje de los que van a ser sus estudiantes. La currícula es muy interesante, es una currícula de profundización de las disciplinas, de las metodologías, de lo que es el aprendizaje, de lo que es el trabajo de preparación, de intervenciones, lo que los va formando como maestros. Pero acaban la normal y luego, como bien lo dijo Ale, tienen que hacer la maestría. Y una vez que terminan la maestría, tienen que ir a la escuela y tienen que pasar por una entrevista. Es una función muy interesante del director que los entrevista. Cada uno de los directores sabrá cómo quedarse con los mejores candidatos. Y otra cosa, no se quedan inmediatamente como maestros titulares. Son maestros auxiliares
que lo que hacen es ver la dinámica del grupo, aprender de los maestros que ya tienen varios años trabajando y se les van dando tareas, actividades, y cuando ya están preparados después de todo este proceso, entonces ya se nombran maestros titulares. Como vemos, es el maestro en Finlandia uno de los profesionistas mejor valorados, muy cuidados, muy respetados, no solo por toda esta formación, sino porque en Finlandia la escuela es un eje rector de cómo se forma a los ciudadanos. Sí, creo que es otra de las cuestiones que más me sorprendió y lo menciono, esta forma de organización y de toma de decisiones al interior de la escuela. Nos compartieron en un par y es el mismo sistema. Su organización es por equipos. Entonces, por ejemplo, a pregunta expresa al director, yo me reúno una vez al mes con los líderes de los equipos. ¿Cómo están hechos los equipos? Uno, por grado escolar. Los primeros de primaria son todos un equipo. Nombran a un docente como líder. Discuten cuáles son los temas comunes o qué estamos viendo de problemas o de retos o de oportunidades en primero de primaria, segundo, o sea, en todos los grados, ¿no? Eso es un equipo. Ellos se reúnen una vez a la semana. 1 hora. No es una asamblea de 1000 horas, no. Es 1 hora para llevar los temas puntuales que estén viendo y poderlos atender como equipo de grado de primero de primaria. Pero además, hay equipos que tienen que ver con disciplinas. Entonces, todos los maestros de ciencias, ¿no? Biología, física, química, se juntan y discuten qué podemos hacer, qué estamos viendo, qué visita afuera o a qué parque vamos a ir, para qué y cómo puede ayudar a las otras ciencias. Y lo mismo, tienen un líder de equipos temáticos. Está historia, geografía, en fin, ¿no? Así de cada rubro. Y entonces, ese director, ¿cómo sabe que su escuela va bien o en temas más bien académicos? Es con esas reuniones una vez al mes por equipos. Y de ahí, Ale, no sé si recuerdas que nos comentaron que hace varios años en Finlandia decidieron ya no tener supervisores escolares. Es decir, ya no se necesita esta parte de vinculación con la autoridad municipal, estatal o federal, porque con base a esa confianza, el acompañamiento pedagógico, didáctico, psicosocial, emocional, se recarga en una visión muy profesional del director, que es el que va a partir de estas juntas acompañando lo que los maestros necesitan. Porque claro, en una escuela, en un aula específica, va a irrumpir una situación, a lo mejor que tiene que ver con la práctica de alguna actividad, pues que no es la más conveniente. Bueno, pues entonces todos los maestros de las disciplinas, de las habilidades, pues va advirtiendo cómo poder intervenir en ese asunto. A lo mejor se necesita algún reforzamiento más en ciencias o se necesita reforzar más la parte oral o la parte de lectura. Bueno, pues entonces el director observa con base a las evidencias lo que se va necesitando y acompaña a sus maestros en ese sentido. Yo creo que en México la formación continua de maestros cada vez más se orienta en relación a lo que el maestro necesita. Y aquí me parece que debemos de dejar al profesorado que decida qué necesita para hacer buenas intervenciones. No todos los cursos deben de ser generales, no debemos decidir desde fuera, sino observar qué necesitan nuestros maestros para que ellos decidan sus trayectos formativos. A mí me parece que hay maestros mexicanos que ya lo hacen y entonces debemos de respetar esas decisiones con el propósito de que eso que ellos necesitan lo adquieran y lo lleven a las aulas. Incluso esto debería de estar acompañado en una exhibición de cómo los maestros van logrando que su formación verdaderamente logre impartir los cambios en el aprendizaje que ellos están buscando. Eso sería lo primero. ¿Qué más vemos en el caso mexicano? Los maestros, cuando tienen un buen director y cuando ese director verdaderamente hace equipo con los padres de familia,
la comunidad escolar verdaderamente avanza de una manera adecuada. Vemos escuelas con techumbres, con canchas, con materiales, con una buena biblioteca, con materiales deportivos. ¿Y cómo se logra esto? El director advierte esa necesidad, se coordina con los padres de familia, aprovechan los programas o proyectos que ofrece el Estado o la Federación y en conjunto van utilizando esos recursos, esos materiales con tiros de precisión para lograr que la escuela avance. Pero sostenidamente ese director no quita el dedo del renglón. Vemos bibliotecas muy bien equipadas, con buenos materiales y que los padres de familia van participando constantemente. Me parece que hay escuelas en México que lo logran, que hacen esto, eso mismo que hacen en Finlandia, y que me parece que las autoridades deberían de ver mucho más para hacer escalamiento de estas prácticas, que lo que necesitan es más confianza en el director, en lo que hacen los maestros, en esta organización con los padres de familia.